Señores, el proyecto de ley muerte digna, quédense con este término. Si hay algo que no tiene esto, es esto de muerte digna, pero vamos a conversarlo. Fue aprobado sin cambios en la Comisión de Salud del Senado y el próximo miércoles será votado en el plenario. Ya hace tiempo se viene conversando sobre esto, se viene discutiendo y hay cosas que por ahí son buenas poder tener en cuenta y que de repente a simple vista no las tenemos. Por eso yo quiero agradecer infinitamente a quienes nos acompañan. Aquí tenemos una mesa, como decía Marco, que está aquí con nosotros, pesos pesados en este tema, que justamente el doctor Marco Di Segni, que es médico, psiquiatra retirado, que está aquí con nosotros, el profesor Diego Velasco, además abogado, la profesora Ana Guedes, que es paliativista, a los cuales yo les agradezco infinitamente, reitero, que nos puedan acompañar esta tarde y que podamos hablar claramente de lo que por ahí es difícil encontrar como elementos para poder tener una visión crítica de todo esto. Empiezo por aquí, Marco, que fue un poquito el que propuso tener este espacio, esta mesa, y que gracias a vos hoy podemos contar con estos invitados. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, ¿ustedes? ¿Todo lindo? Todo lindo. Trabajando duro. En estas lides. Sí. Y justamente aprovechando a estos invitados que están muy duchos en la materia, cada uno en su disciplina, ¿no? Porque se ha procedido a reglamentar la ley de cuidados paliativos, lo cual va a insumir un tiempo, pero también hay una voluntad de aprobación de la ley de eutanasia en el plenario del Senado el día 15, ¿no? Todo eso genera toda una especie de, primero preguntarnos por qué hubo tanta demora en esa reglamentación, y ahora que se van a juntar, entre comillas, estas dos leyes, con el agravante de que una de ellas, para su implementación, va a necesitar tiempo, y mientras tanto vamos a tener probablemente otra funcionando. Entonces, por eso, para comentar un poquito de pronto esos aspectos, ¿no? Obviamente. Profesora Ana Guedes, que es paliativista, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y el interés en hacer comprender estos temas tan delicados y que implican un cambio para nuestro paradigma social y de valoración de la vida, ¿no? Y claro, los fines de la medicina, eso es muy grave. Yo le decía en tono de broma, pero ahí con alguna preocupación, ¿estamos arrancando un partido que ya lo estamos perdiendo? En realidad, legislar, dar muerte a personas vulnerables es perder ampliamente, ¿verdad? Perder el sentido de la valoración de la vida como primordial para el desarrollo de las personas, la valoración de la vida de los vulnerables, de los enfermos, para que vivan su proceso de morir en el caso de ser personas terminales o cercanas a la muerte, cumpliendo los procesos que nos hacen una sociedad humanizada. Eso no tiene que ver con la religión, como se estigmatiza. Eso tiene que ver con cómo ha evolucionado la especie humana hacia la valoración de la vida, el conocimiento científico que ha desarrollado y la posibilidad de alivio, y cómo los mismos pacientes nos aportan conocimiento para mejorar la vida de los que vendrán. Porque yo aprendí mucho atendiendo el proceso de morir durante 20 años de miles de enfermos, y me enseñaron a mejorar la vida. Cada año mejoraba más. Mi aprendizaje me enriquecía para atender otros pacientes. El proceso de morir es llamativamente versátil, heterogéneo, y tiene componentes en el aprendizaje físico, social, espiritual y la integralidad de aspectos que hacen al bienestar de la persona, ¿verdad? Porque hay una salud de la persona que muere también, aunque parezca paradójico. Es decir, que si hay un proceso armónico, social, físico, mental, espiritual en ese proceso, la persona muere en paz. La salud es la paz, equivaliendo la paz
a la salud, ¿verdad? Todo eso lo vamos a aprender como seres humanos, cambiando el paradigma, haciendo predominar la autonomía del enfermo que está sufriendo y una mal llamada libertad de elegir cuando en el sufrimiento insoportable, que es un requisito para que la ley de eutanasia pueda aplicarse, no puede suponer que la persona sea libre, porque todos sabemos que en condiciones de sufrimiento insoportable no somos libres, son las condiciones de la tortura, ¿no? También darle la bienvenida y agradecerle al doctor Diego Velasco, que, bueno, también una mirada desde lo jurídico creo que también es importante tener. Bienvenido, doctor, qué gusto. Muchas gracias, nosotros, igualmente. ¿Está de acuerdo con el término de muerte digna? Según este proyecto. Sí, estoy de acuerdo, pero se debería aplicar ese término a la ley que se acaba de reglamentar, que es la ley de cuidados paliativos. Esa ley tenía originalmente una extensión distinta y un tratamiento particular de lo que se llama el capítulo de final de vida. Curiosamente, quienes están a favor de la eutanasia recortaron ese capítulo, lo sacaron y se quiso votar en diputados una ley de cuidados paliativos que no atendiera el final de vida. Es bien curioso, la gente no lo sabe, pero eso sucedió así. Y entonces, ahora cuando esas mismas personas se enorgullecen de la ley de cuidados paliativos, habría que preguntarles, ¿pero vos votaste esto o no? Y hay que tener en cuenta que cuando se les presentó un artículo sustitutivo de todo ese capítulo de final de vida, que es el artículo 5 de la actual ley, en la Comisión de Salud, 2 diputados de los que apoyan la ley de eutanasia dijeron, no, esto no se puede aprobar. Esto no se puede aprobar porque si no, no podríamos aprobar después la ley de eutanasia. Lo dijeron con toda claridad y está en actas. Entonces, cuando dicen que son compatibles, que bueno, que no hay una falsa oposición, ellos dijeron que eran incompatibles. ¿A qué viene esta aclaración? La aclaración esta viene a que no estamos para nada seguros de que quienes están promoviendo la ley de eutanasia quieran aliviar el sufrimiento y no más bien eliminar al sufriente cuando ese sufriente es alguien que por su grado de dependencia, porque en su futuro no va a mejorar y porque ya no es productivo, entonces se lo elimina. Porque eso es lo previo. En una ley de eutanasia siempre hay primero un acto primario, del legislador en representación de toda la sociedad que hace lo siguiente, dice, del conjunto de las personas que hay en la sociedad, hay algunos, los que determinemos nosotros, con determinados criterios, a los que les vamos a cambiar el derecho a la vida. ¿Por qué se los vamos a cambiar? Porque vamos a determinar que su derecho a la vida pasa a ser renunciable, mientras que los demás seguirán teniendo un derecho irrenunciable. Es decir, si una persona sana, yo voy al médico y le pido que me eutanasie, después de que se sancione la ley y me eutanasian, va a ir preso por homicidio. ¿Por qué? Porque yo no estoy en esa categoría. No tengo una enfermedad incurable, no tengo una condición de salud irreversible, que eso lo puede explicar bien la doctora, según la OMS, es la vejez y las discapacidades, discapacidades congénitas o adquiridas. Pero, y entonces, sí, ese punto la gente no lo sabe, no sabe lo amplio que es, y encima le agregan un elemento más que termina de completar el cuadro, que es, en todo caso, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Entonces, a igual vejez, discapacidad o enfermedad incurable, ¿quién tiene peor calidad de vida? ¿El rico o el pobre? Sí. ¿El que está solo o el que tiene una buena contención social o familiar? Entonces, aquí está el punto. ¿A quiénes se les ofrece la eutanasia? Porque ese es el otro problema. Después de haberles quitado el derecho a la vida, se hace algo para que ellos cambien su decisión que podrían tener de querer vivir al decirles, primero, estigmatizarlos,
poniéndolos dentro de una categoría de vida sin valor social. Sí, claro. Y después ofreciéndoles matarlos, cosa que no se puede hacer con nadie. Pero yo le pregunto, yo pongo mi caso, yo soy diabético, mi enfermedad es incurable. Y Por lo tanto, irreversible. yo puedo pedir Estás eutanasia. incluido. Sí. Si tienes sufrimiento, tendrías que tener un sufrimiento que expreses como insoportable, que nadie lo cuestionaría, y un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida, que también tiene un componente subjetivo. Obviamente. Porque ese es el tema. Pero Claro, lo va a evaluar el médico eso, ¿eh? Claro, Porque por eso lo que no va a evaluar es el sufrimiento insoportable, porque dice que considera insoportable la persona. Pero el otro requisito, el grave y progresivo deterioro de la calidad de vida, está dentro de los requisitos que el médico evalúa. Es decir, que el que va a tener la palabra última sobre si alguien tiene una vida con valor o sin valor, y que por lo tanto se lo puede matar o no se lo puede matar, es el médico. Y no necesariamente paliativista, aparte, ¿no? Claro. quiero aportar algo sobre cómo define la OMS calidad de vida, porque en realidad en el artículo 2, que es, yo pienso que es el artículo que reúne las mayores faltas de garantías y que se desconocen dichas faltas y no fueron debatidas, están en el artículo 2, que fija los criterios por los que un médico va a decidir si una persona que solicita eutanasia se le puede conceder. Y en ese artículo se refiere a enfermedades terminales, irreversibles, incurables, o patologías o condiciones, y esa O marca sustancialmente la diferencia, porque quiere decir que no siendo terminales, patologías no terminales o condiciones no siendo terminales, porque la O es alternativa, que cumplan, que refieran sufrimiento insoportable y grave y deterioro y progresivo deterioro de la calidad de vida, siendo mayores y psíquicamente aptos, pueden solicitar la eutanasia, tienen derecho a que se les conceda la eutanasia. Y quiero decir que es una patología irreversible, incurable, no es igual a una patología terminal. Claro. Porque exactamente tú planteas la diabetes como ejemplo, es irreversible y es incurable, Claro. pero es controlable. Obviamente. Por definiciones de los consensos internacionales, es controlable y tú puedes llevar una vida con cuidados, con recursos, con atención Normal. de desarrollo personal y funcionalmente válido, sin que tengas repercusiones en tus órganos nobles, en tu visión, en tu corazón, en tus arterias, para llevar una vida valiosa, desarrollo, lo que desees hacer con ella. O sea que irreversible e incurable, puesto así como algo que valida el deterioro de esa vida, no es así. Claro. Es mal interpretado. Pero quiero agregar, perdón porque Sí. se une mucho y es muy importante finalizar este concepto, que condición de salud irreversible, incurable, y que ¿qué es una condición? ¿Qué es una condición? La definición de la OMS del término condición son afecciones crónicas o agudas que pueden incluir, es un concepto paraguas que pueden incluir desde el envejecimiento, desde secuelas de lesiones por accidentes motoras o secuelas de problemas vasculares, por ejemplo, que dejen déficit, hasta enfermedades genéticas y congénitas, o sea, que incluye los grandes capítulos de la discapacidad, el gran capítulo del envejecimiento y todas las situaciones que impliquen pérdida funcional. La OMS se encargó de definir bien este término a través de un organismo que la clasificó, que es la CIF, su sigla en inglés,
que procuraba que se logren estos colectivos de personas logren en sus respectivos estados beneficios que cubran sus situaciones de salud, pero se invierte ese beneficio para el uso de reunirlos en darles muerte, cosa que es asombrosamente preocupante. Totalmente contradictorio, digamos, ¿no? También. No solo contradictorio, carente de valor ético, jurídico, obviamente, legislativo. Un Estado no puede estigmatizar a estas personas porque incluyo el concepto de calidad de vida que está en el artículo. La OMS también se define calidad de vida a través de digamos, grupos de estudio que se dedican a decir qué va a definir o cómo vamos a definir a nivel sanitario para políticas de salud calidad de vida. Y la calidad de vida es la percepción del individuo de su bienestar en relación a los factores sociales, a su necesidad en relación a los factores sociales, económicos, prestaciones sociales, recreación, familia, todo lo que esa persona, todo lo que el externo a esa persona puede aportarle, claro, para que su vida él la sienta buena. Marco, cuando la profesora hablaba de la Organización Mundial de la Salud, decía sano psíquicamente. ¿Una persona sana psíquicamente puede llegar a pedir la eutanasia? Bueno, siempre la solicitud de querer morir denuncia algo que es necesario atender, porque el instinto de conservación supone que sigamos viviendo. Por eso lo pensaba. Lo que no quieren los pacientes es seguir viviendo así, es decir, con sufrimiento. Entonces estamos hablando de la forma de pasar adelante, ¿no? Evidentemente, aparte, todo esto que decía la doctora se da de patadas con todas las campañas de prevención del suicidio. Porque resulta que hay gente suicidable, claro, ¿no?, que le ofrecemos eso y hay otros que no, porque ¿cómo le vas a ofrecer eso? Es una contradicción que con límites borrosos, ¿no? ¿Me podés dar una definición, y lo hemos hablado, pero es bueno, de eutanasia y una definición de cuidados paliativos? Para poder entender un poco claro, los cuidados paliativos son los que buscan en los pacientes acompañarlos y tratarlos en las etapas finales de su vida, impidiendo que sufran e impidiendo que estén solos y que estén acompañados, tanto ellos con su familia. Mientras que la eutanasia es ofrecer la muerte. Y la etimología nos juega una mala pasada porque parece que eu es bien, ¿no? Pero acá es fácil más que bien. Claro. ¿No? Es una muerte fácil. Entonces, en vez de ofrecer la muerte, hay que ofrecer cuidados para que el paciente no pida la muerte. Ahí respecto a la muerte digna, que no lo completamos, no completamos la respuesta. Enrabado con lo que decía el doctor Di-Segni, muerte digna, ¿qué es? Las personas son dignas. ¿Qué quiere decir? Que son lo más valioso. Y como son lo más valioso, hay un deber de todos de valorarlas. Y cuando alguien valora a alguien, no lo que debe hacer es querer que la existencia de esa persona. Si yo quiero eliminar algo es que no lo valoro. Y querer el desarrollo de esa persona, si es un ser vivo. Entonces, aquí se hace lo contrario. ¿Por qué? Porque la acción de dar muerte implica no querer la existencia y no querer el desarrollo, impedir radicalmente el desarrollo de una persona. Por lo tanto, la acción de dar muerte es una acción indigna porque no valora el ser digno. Claro. Entonces, la persona que muere, para que muera en forma digna, tiene como primer requisito, que está incluso en esta misma ley de eutanasia, es curioso, porque la ley de eutanasia sigue definiendo muerte digna como aquella que se produce en forma natural como primer condición. Y acá, cuando definen eutanasia, dice provocar la muerte, con lo cual no es muerte natural. Es decir, es una ley que se llama de muerte digna que regula la muerte indigna. Ese es el punto, que asegura la muerte indigna, que facilita la muerte indigna y da garantías para que se produzca la muerte indignamente.
Entonces uno dice, bueno, pero acá hay una contradicción en los mismos términos que la propia ley define. Es decir, y eso ya estaba totalmente antes. Contrario a la vocación de un médico, doctora. ¿O me Nosotros, equivoco? Escuchándolo al doctor Velasco, yo digo, si yo soy médico, esto me tendría que los mover médicos las entrañas. no estamos formados para dar muerte, desconocemos totalmente esa actividad. No es un acto médico. No es No es un acto médico. pero no solo no es un acto médico, digamos, sanitariamente hablando, sino que no tenemos, digamos, la forma de hacer un diagnóstico de que una persona cumple criterios para ser matada, y tampoco sabemos cómo hacerlo. Cambiar los fines de la medicina, o sea, hacia eso significa afectar gravemente la confianza médico-paciente, porque muchas personas ya hoy, desde que se debate la eutanasia, desconfían, por ejemplo, de los cuidados paliativos porque saben que tienen recursos farmacológicos, por ejemplo, para deprimir la conciencia, y desconfían de del buen sentido de algún médico si ellos se sienten poco capaces de controlar la relación con su equipo asistencial, de que le vaya a aplicar. Entonces no confiesan el dolor porque temen que la morfina les deprima la conciencia y que ese médico esté a favor de la eutanasia y a favor de acelerar el proceso de morir. Entonces están teniendo los cuidados paliativos, porque mis compañeros, yo no estoy en ejercicio, me retiré de la actividad dependiente, digamos, me dedico a la educación, pero mis compañeros tengo amistad y me vinculo y me dicen, ay, cuánto hoy vengo de ver un paciente que desconfiaba de que le fuera a dar morfina, y cada vez nos cuesta más aplicar la morfina. ¿Por qué? Porque saben que algunos médicos pueden ser más proclives a creer que hay personas que pobrecitas están sufriendo, mejor le doy más dosis. Creen en eso, lo cual los cuidados paliativos estamos formados para que eso no pase, sino aplicarlas correctamente y según criterios establecidos, ¿verdad? Pero se rompió la confianza por este debate. Entonces, claro, los médicos tienen que estar trabajando y remando en contra de ese condicionamiento mental y de los pacientes y esos mitos. En la consulta que a veces uno conversa en la calle con la gente que al hablar de estos temas, mucha gente te dice, yo prefiero la eutanasia porque no quiero sufrir. Es un concepto que está muy presente en la gente. Yo lo veo en la parroquia, incluso gente que y sin embargo no tienen en cuenta esta otra realidad. ¿Qué le decimos a esa gente que te dice, no, a mí no me hagan sufrir? Lo que pasa es que la medicina está pertrechada en este momento para que nadie tenga dolor físico. Primer punto, ¿no? La doctora mencionaba la morfina. La morfina es un analgésico, no es un inductor de nada más, como a veces aparece en la fantasía popular. Entonces, ese es el tema, ¿no? Acá hay un problema de desconfianza en la ciencia médica y en la praxis médica, en el arte médico. No están confiando, ni en algunos casos algunos médicos, no están confiando en que si se aplican los cuidados paliativos se va a lograr al 100%, ¿no? Con integrales, oportunos desde el primer momento en que se necesite, de calidad, como dice la ley y como está en la reglamentación. Si eso se hace, la gente puede superar el sufrimiento. Y además hay estudios que ha hecho la doctora respecto a, por ejemplo, el deseo de adelantar la muerte. Es un tema que tratan mucho en cuidados paliativos. Ahí claro, Ana les puede explicar cómo, no creo que es un 35% de gente que presenta el deseo de adelantar la muerte. Sí. Y cuando le dan cuidados paliativos de calidad, en un 95% revierten ese claro, deseo, superan, y en el 5% restante tienen la sedación paliativa indicada, y entonces no mueren sufriendo, mueren sedados. Más es interesante. Entonces eso
la gente desconfía en eso. ¿Por qué? Porque tienen malas experiencias, porque no han recibido cuidados paliativos de calidad, han visto sufrir a un pariente y entonces dicen, no, yo por si acaso quiero tener esta posibilidad de que me maten si tengo un sufrimiento insoportable. Pero no va a tener ese sufrimiento insoportable. Ese es el punto. Si que tenemos los cuidados paliativos integrales de calidad que la reglamentación de la ley digamos está respaldando, que están contenidos en la ley, ese sufrimiento puede aliviarse. Hay que darle esos 2 años que dice la ministra y que dice la doctora Pires, responsable del programa de cuidados paliativos a nivel nacional. Darle esos 2 años de tiempo a que esos recursos estén instalados para que el sufrimiento de alto grado, que en cuidados paliativos no lo llamamos insoportable, sino que lo llamamos sufrimiento severo, que hay que aliviar y bajar su carga, un sufrimiento tolerable, ¿verdad? Porque cuando estamos enfermos siempre vamos a tener algún grado de sufrimiento, pero que se hace tolerable, que se hace compatible con con compartir con la familia, con vivir ese proceso, con despedirse, con dejar proyectos, dejar legados, solucionar problemas concretos hacia familiares que van a quedar, ¿verdad? Además, Fabián, se puede medir, porque si vos implementás la ley de cuidados paliativos, esperás un tiempo necesario como para que se universalice, que es la palabra, ¿no? Y el concepto. Bueno, después de pronto nos encontramos con la sorpresa de que no se precisa una ley de eutanasia. Porque tenés una ley de voluntades anticipadas que te asegura que no te van a hacer nada, ninguna maniobra que no puedas hacer. Pero es una ley de cuidados paliativos que cuando esté correctamente implementada va a ser universal. Entonces, ¿para qué necesitas una ley de eutanasia ya? En todo caso, déjala en stand-by y vemos los resultados. Claro. Ahora, ese es ese punto que es importante porque se planteó. Pero permítame una pregunta a usted, doctor, según su saber y entender, porque lo que dice el doctor Marco es sentido común. Sentido común y fue planteado. ¿Y por qué no se da? Bueno, ¿Cuál es el interés que hay de fondo? Bueno, ese es el punto que nosotros estamos cuestionando en este momento. Es decir, se acaba de reglamentar la ley de cuidados paliativos. Aparentemente parecería que hay consenso en todo el mundo de que lo que hay que ofrecerle a alguien que está sufriendo es aliviarle el sufrimiento. Y eso dejaría fuera de discusión la eutanasia. Y sí, porque por lo menos quedaría, si quedara, es decir, quedaría para esos casos excepcionales, muy excepcionales, que siempre dicen, no, la eutanasia es para casos excepcionales, y ya le demostró la doctora Guedes cómo los eutanasiables incluye patologías no terminales, claro, vejez, discapacidades, incluso sufrimiento esté condicionado por factores sociales. Claro. Fatiga crónica, vejez, estar solos. Pero la calidad de vida baja por factores sociales, claro. Entonces, ¿verdad? Es una pobreza, ley. Tenemos pobreza, ya sabemos, 17% de pobreza, marcó el INE en sus últimos datos afinados, 17% de pobreza. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Verdad? De más de 100.000 o más. No, más. Y como ya indicamos, esos están expresamente previstos. No hay ninguna ley en el mundo de eutanasia más o menos que establezca esta condición. Es decir, es una ley que discrimina por razones de discapacidad, de enfermedad, de vejez, de pobreza y razones sociales. Si todas esas discriminaciones están presentes en esta ley y son discriminaciones respecto a la dignidad de la persona, respecto al valor de su vida, para decir que su vida para la sociedad no vale. Si él la sigue valorando, se las va a respetar, no se lo va a matar a prepo, pero ya le están diciendo que su vida no vale y además le están ofreciendo matarlo. Eso es bullying, ¿no? Eso es bullying. Y le están permitiendo que todos se lo ofrezcan y están obligando a las instituciones médicas a que se lo ofrezcan, y de esa manera, aquí viene un punto que quizás es lo que preguntaba, está generando la ley objetivamente, sin pensar en intenciones subjetivas, pero objetivamente la ley genera un conflicto de interés en las instituciones médicas, porque las instituciones médicas están hechas para sanar a la gente, para cuidarlos y acompañarlos hasta el final natural de su vida. Eso es lo que... Y ahora tienen además el deber de ofrecer cuidados paliativos integrales, de calidad, y entonces eso tiene un costo. Y tiene un costo mayor en los últimos años de vida de la persona.
Y aquí le están dando una salida a las instituciones médicas para ahorrar ese costo, porque le dicen, usted también puede, no puede, debe ofrecerles matarlos, es parte de las prestaciones que usted tiene que ofrecer. ¿Y a través de quiénes? A través de sus dependientes, que van a juzgar en el caso si corresponde o no. Es decir, le estamos dando también la posibilidad de presionar a los médicos que estén dispuestos a hacer eutanasia para que consideren que esa persona que me está ocupando una cama, que me está gastando mucho, está dentro de los eutanasiables y lo está pidiendo libremente. Te quedas sin trabajo como médico. Y no estamos sin trabajo como médico. Y te puedes quedar porque es una presión también. Pero económica. esa realidad se da en los países donde la eutanasia está implementada, que se escriben... O sea, en definitiva es más barato la eutanasia claro. que los cuidados paliativos, hablando en términos económicos. En lo inmediato, ¿no? sí. Pero no es solo los cuidados paliativos, porque a veces nos centramos en el enfermo terminal. La mayor parte de las personas que pueden calificar para pedir eutanasia no tienen criterio para ingresar a cuidados paliativos porque no están cercanos a morir. No nos olvidemos, tenemos 15 a 17% de discapacidad según el MIDES. Y si ponemos el término condición en el proyecto, en la ley, estamos hablando de que hay 500.000 discapacitados que a su vez por ser discapacitados sabemos que tienen barreras de acceso al trabajo, barreras de acceso al estudio, barreras de acceso a la medicina. De eso se está ocupando el gobierno actualmente. El Uruguay suscribe los convenios con lo que se llama la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que establece el deber de promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos y el respeto por la dignidad de las personas. Son instituciones y convenios marcos que obligan a no agravar la vulnerabilidad con respuestas como esta, que se encargó este organismo de las Naciones Unidas de recordarlo, con respuestas que salteen apoyos y ajustes razonables de las prestaciones de los gobiernos y los estados. Y entonces, específicamente las Naciones Unidas observó al gobierno de Canadá por incluir a las discapacidades dentro de la ley de eutanasia, y observó ahora el gobierno de Francia también. Es decir, los organismos de derechos humanos están cuestionando estas leyes de eutanasia que están es una ley discriminando que saltó, claro, a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que es más fácil manipularlos para que terminen pidiendo la eutanasia. Perdón la comparación, pero no puedo sacarme en la cabeza. Es hitleriano esto, ¿no? En parte, salvando las distancias. Sí, pero no tanto, porque en realidad el movimiento pro eutanasia empieza antes que Hitler. En 1920 se hace en un congreso de psiquiatría, se presenta una obra de un médico y psiquiatra y un abogado, Binding y Hosch, que el título era Permitir eliminar vida sin valor. Ese concepto de vida sin valor, después de los juicios de Nuremberg, que analizaron, entre otras cosas, enjuiciaron a los médicos nazis, que se les llaman así, a los que participaron en el programa T4 de eutanasia. El primer proyecto de ley de eutanasia fue de 1936 y el siguiente de 1939. Pero Hitler no quiso que se discutiera en el Parlamento porque ni siquiera el Parlamento nazi iba a aprobar eso. Entonces lo sacó por decreto del Führer. Pero en realidad el primer programa de eutanasia y los primeros proyectos de ley de eutanasia preveían, es cierto que preveían una situación que aquí no está considerada, que es aquellas personas que son incapaces totalmente, y entonces decía, esas también son vidas sin valor, pero incluía también las enfermedades incurables, todos los tuberculosos, y estaba reservado a los alemanes porque era un nuevo derecho, lo vendían como un nuevo derecho, y se hizo toda una propaganda que lo organizó Goebbels. Entre otras cosas, una de las cosas que hizo fue una película que pueden buscarla en YouTube, Yo acuso, que era un médico que le hacía la eutanasia a su mujer que tenía esclerosis múltiple, y entonces esto ya sensibilizando a la gente con casos particulares, lo mismo que se está haciendo ahora, lo hicieron entonces, fueron un poco más honrados, porque parte de la propaganda era
unos carteles que mostraban a estas personas discapacitadas diciendo, esta persona le cuesta al gobierno alemán tantos marcos por año. Bueno, eso, eso es algo que en el fondo es exactamente lo mismo. Es decir, considerar que hay vida sin valor. Cuando terminaron los juicios de Nuremberg, los peritos que participaron allí y los jueces que participaron allí dijeron lo siguiente: todos estos crímenes empezaron por un paso pequeño pero muy importante, que fue que ingresara en la comunidad médica el concepto de vida sin valor. Sin que hubiera ingresado este concepto en los médicos, no podría nunca haberse cometido los crímenes que se cometieron en esta época. Algo que tenía un valor absoluto, que era la dignidad, ¿no? Se puso en cuestionamiento. Claro. Y ahora se está desplazando el centro desde la dignidad a la autonomía, cuando la autonomía no es un valor absoluto, ¿no? Hay una autonomía progresiva del niño que crece, hay una autonomía compartida del paciente que se hace aconsejar por su médico. Pero, a ver, yo para ser totalmente libre tengo que estar libre de presiones, libre de dolores, tengo que tener alternativas, y bueno, y eso no se ve. Claro, claro. Aquí, la conclusión de eso, para terminar la historia, porque ese es el punto más importante, después de los juicios de Nuremberg se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lean la Declaración Universal de Derechos Humanos, solamente el preámbulo y el artículo primero. Allí dice con claridad en el preámbulo algo en lo que coincidieron personas de distintas religiones, de distintas extracciones políticas. Estaba el representante de la URSS, estaba el representante de Polonia comunista, estaba el representante de China. ¿Y qué concluyeron? Concluyeron, dice que los crímenes que horrorizan la conciencia y avergüenzan la conciencia de la humanidad tienen en su raíz el haber desconocido la igual dignidad de toda persona humana y sus iguales derechos, humanos. Y primer artículo: todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Entonces, acá cuando me hablan de que lo que importa es la autonomía, no somos iguales en autonomía. Unos son más dependientes y otros menos dependientes. Entonces, buscate otra fundamentación para saber por qué somos iguales en dignidad, pero que tenés que aceptar que somos iguales en dignidad, te lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es el punto central que hay que discutir aquí, porque es lo que se está discutiendo. ¿Hay vidas sin valor y vidas con valor, vidas renunciables y vidas irrenunciables, o somos todos iguales en dignidad y derechos humanos? El derecho a la vida es un derecho humano, ¿y por qué unos van a tener un derecho a la vida irrenunciable y otros renunciables? Entonces, clarísimo. Ese punto es un punto que la verdad es que me horroriza, es decir, estar en una situación en la que estemos discutiendo esto. Nunca me imaginé que íbamos a estar discutiendo que había vida sin valor. Como médico es muy difícil entender que pueda estar, yo insisto en este artículo y en este aspecto, o patologías o condiciones, porque nos niegan diciendo que es una forma de aterrorizar, de perder la confianza, hay que confiar en los médicos, que no lo van a aplicar. Pero si es así, si no es verdad que se va a aplicar a estas poblaciones y se va a aplicar en situaciones excepcionales, ¿por qué no se aceptó y por qué no se saca del texto? Porque al estar en el texto, el espíritu que ya se sabe que existe con este tipo de leyes, que corren barreras y corren límites en el comportamiento de las decisiones digamos éticas y de ilegales, de no matar, y empieza a correr la pendiente desvanadiza, se va a correr hacia estas personas. Entonces saquémoslo, saquemos condiciones, saquemos patologías irreversibles que no sean terminales. Sí, entonces nos dan la razón, les daremos la razón de que va a ser para excepciones. Por lo menos hagámoslo menos dañino en ese sentido. Hay una prueba respecto a eso. El primer proyecto, el de Ope Pasquet, preveía que solamente estaba destinado a personas que tuvieran enfermedades incurables, irreversibles y terminales. Es decir, estaba limitado a los terminales, por lo menos, yo no estoy de acuerdo, pero estaba limitado a los terminales. Y después se le fueron agregando, cuando se hizo el proyecto que
que hizo el doctor Galo y la doctora Lustenberg principalmente, se le agregaron estos elementos. Y este es el proyecto que ahora está presente. Y desde que esta bancada, este grupo, armó ese proyecto, obviamente Ope Pasquet no tenía votos para poder sacar su proyecto si no contaba con este bloque, se sumó a este bloque. Pero hay cosas que él decía al momento en que hizo su proyecto de ley que nunca explicaron por qué las cambió. Es decir, por ejemplo, él decía, esto es un proyecto que no obliga a nadie. Los médicos que quieran lo podrán hacer, pero no hay una obligación profesional de los médicos. Yo no puedo cambiar el código de ética médica, porque está previsto en la ley misma y en la autonomía de los colegios profesionales, que son ellos los que lo tienen que cambiar. El colegio de ética, el código de ética del colegio médico lo plebiscitaron y fue aprobado por más de 8.000 médicos que votaron a favor de eso. Y la ley prevé que para poder modificar un artículo del código de ética se tiene que volver a hacer el mismo proceso de consulta y de plebiscito entre los médicos. Y acá 2 médicos deciden, no, le cambio el código de ética a todos mis colegas. Por más que sea inconstitucional, porque se les ha dicho, el doctor Correa Freitas, constitucionalista, dijo, esto es inconstitucional, no lo pueden hacer. Yo se los he dicho, esto es inconstitucional, porque es meterse la ley a regular en vez del derecho la ética. Claro. La ética no es un ámbito, salvo que estén mandando algo que sea contrario a derecho, pero no matar no es contrario a derecho. Bueno, nunca lo fue. Se nos ha ido el tiempo, pero apelando a la capacidad de síntesis de los tres, me gustaría un mensaje final, es decir, para el que nos está escuchando, para el que de repente tiene ahora algún elemento más que no tenía, ¿cómo movernos la sociedad? Sabiendo que el próximo miércoles seguramente se termine aprobando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a partir de ese momento los de a pie tenemos que hacer? Yo diría simplemente pidamos coherencia al Senado y que a esta reglamentación de la ley de cuidados paliativos se abra un compás de espera para una correcta instrumentalización de los mismos para después poder evaluar los resultados. Porque si no vamos a tener que creer que está hecho es profeso, que están ambas leyes son concebidas juntas cuando en realidad son contradictorias. Que puede haber algún cangrejo no son abajo de la piedra, digamos. No son compatibles. Sí, yo lo que creo que la población en general tiene que hacer y los distintos colectivos que están comprendidos y personas en esta ley, si tuvieran una razón de sufrimiento insoportable o pérdida grave de su calidad de vida, es pedir que se otorguen esos recursos, pedirle al Senado estar presentes en las gradas o afuera del palacio, o escribir o reclamar de que se otorguen los recursos que les bajen su carga de sufrimiento y que se espere a que se implementen adecuadamente los cuidados paliativos como se acaban de reglamentar en el papel y que estén implementados, que no se vote ahora, que se espere esos 2 años que me parece muy acertado que se haya dicho que se le iba a dar de tiempo a las instituciones, porque esos procesos son complejos, que haya psicólogo, que haya trabajador social, que haya asistente espiritual, que haya trabajador social. Sí. Que haya trabajador social, claro, en todos los equipos, además del médico, licenciado de enfermería y auxiliar de enfermería, que llegue a todas partes, todo el tiempo, o sea, en forma continua y de calidad, y esas personas aisladas en el medio rural, que en pueblitos pequeños que tienen tan lejos su acceso a la asistencia, tengan sí acceso real. Entonces ahí podremos pensar qué excepciones existen, pero el pueblo y los médicos tenemos que hacernos cargo de pedir que esas seguridades y garantías estén dadas. Doctor Velasco. Sí, yo creo que aquí la clave está en qué debemos hacer cuando alguien está sufriendo. Ofrecerle la ayuda de los cuidados paliativos que puedan permitir que esa persona deje de estar condicionada en su libertad por el sufrimiento,
y entonces deje de pedir la muerte, o aprovecharnos de su situación de sufrimiento para ofrecerle la muerte porque es muy costosa para la sociedad. Entonces, hay una serie de hechos que dan para pensar que no se quiere dar este primer paso de primero voy a tratar de aliviarte y solamente si el sufrimiento no es refractario, no se puede superar con cuidados paliativos, ahí vemos el tema de la eutanasia. Y los elementos que hay es que los mismos que proponen la eutanasia no quisieron que hubiera cuidados paliativos en el final de vida. Después que cuando se les dijo expresamente con el informe de la minoría en diputados que dejaran en suspenso la ley de eutanasia hasta que se implementaran los cuidados paliativos y se evaluara a ver si de esa manera se superaba el sufrimiento y si era mejor eso que ofrecer eutanasia y cuidados paliativos, que podían compararlo con otro país que ofreciera las dos cosas, ni lo consideraron. Y por último, que cuando se les dice, bueno, por lo menos pongan como requisito, en vez de decir sufrimiento que él considera insoportable, pongan sufrimiento refractario a los cuidados paliativos y que no haya indicación de sedación paliativa. Y además se les dijo, si la persona puede morir, puede matarse a sí misma y no lo hace, es porque no tiene una voluntad firme. Entonces pongan como condición que no pueda matarse a sí misma. O que si necesita ayuda, lo que se despenalice o que lo que no sea delito sea la ayuda al suicidio, pero no la eutanasia, porque si no le están dando un empujón a una persona que no está totalmente decidida. Claro. Entonces ahí si ponen el requisito de la refractariedad y la no sedación, si ponen el requisito de que no pueda matarse a sí mismo, nos van a demostrar que realmente no querían eliminar a las personas, sino que querían primero aliviarlas, si se podía. Entonces, ese es el desafío, que llamen a los legisladores, cada uno votó a algún partido, a algún senador, y entonces que les digan, por favor, ¿cómo van a hacer esta barbaridad de estar empujando a la gente a la muerte selectivamente? Porque claro, es una ley de suicidio asistido selectiva, que le están proponiendo la voluntad suicida selectivamente. A estos queremos que se suiciden, pero además les vamos a dar el empujón, por eso les ofrecemos eutanasia. Y estos otros vamos a tratar de ayudarlos para que no se suiciden porque todavía son productivos, no son tan dependientes, no son tan costosos. Claro. Ese es el punto, ¿no? Bueno, yo les agradezco infinitamente, la doctora Ana Guedes, gracias por venir. Gracias a usted. Bueno, el doctor Diego Velasco también, muchísimas gracias. Y el doctor Marco Di Segni, nuestro querido amigo aquí del programa. Gracias, Marco. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la paciencia. Seguimos, vamos a tener que seguir conversando de estos temas. Hacemos la pausa y seguimos.